Enriqueta Martí sembró de horror en Barcelona del 2012. Secuestraba, prostituía y asesinaba niños para extraerles la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos, y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. El relato de las dos niñas que liberó la policía fue recogido por la prensa de la época con buena dosis de morbo. Tras el delicado nombre de Enriqueta Martí se esconde una de las personalidades criminales más feroces de la historia negra de España. Secuestradora, prostituta, alcahueta, falsificadora, corruptora de menores, pederasta, bruja y asesina son algunas de las actividades que ejerció durante su vida esa mujer a la que el pueblo de Barcelona bautizó como la vampira del carrer Ponent. Y todo empezó de una forma bien simple, con un desmentido oficial que trataba de negar la realidad, algo que ha venido sucediendo siempre a lo largo de la historia. El gobernador civil, nada menos que Portela Valladares, trataba de convencer a todos de que era completamente falso el rumor que se está extendiendo por Barcelona acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad que según las habladurías populacheras habrían sido secuestrados. Pero el rumor, ese rum que se extendía por calles y plazas, mercados y patios de vecinos, era completamente cierto. Eran muchos los niños que a diario desaparecían en las grandes ciudades durante aquellos años y los padres, para amedrentar a sus hijos, para hacerlos más precavidos, les contaban tétricos relatos sobre el hombre del saco. Por aquellos días de febrero de 2012, apenas 3 años después de la semana trágica, la mayor parte de ciudadanos de Barcelona andaban preocupados por la desaparición de una niña de 5 años llamada Teresita Guitart, sobre cuyos detalles y circunstancias se estaba extendiendo ampliamente la prensa. Había ocurrido a la caída de la tarde del 10 de febrero en la calle de San Vicente. Ya era casi de noche cuando Ana, la madre de Teresita, se había detenido a la puerta de su domicilio a charlar con una vecina y le soltó la mano a la pequeña en la creencia de que subiría sola hasta el piso. Pero no fue así. Cuando el marido vio llegar a su esposa sin Teresita, preguntó extrañado: ¿y la nena? La buena mujer lanzó un grito y bajó corriendo a la calle, pero ya era demasiado tarde, no había rastro de la niña. Lo que había ocurrido era que Teresita, en lugar de subir a su casa, se alejó un poco, curioseando, y de repente sintió que una mano cogía la suya y que una mujer extraña le decía con acento mimoso: «Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti». La pequeña, ilusionada, se dejó llevar un trecho, pero, al ver que se alejaba demasiado de donde estaba su madre, soltó su manita y trató de regresar. Demasiado tarde. La desconocida desplegó un trapo negro con el que cubrió por completo a la niña, la agarró en brazos para ahogar sus sollozos y protestas, y se perdió con su presa en las sombras de la noche. Y Barcelona vivió más de 2 semanas con el corazón en un puño, pensando en la suerte que habría podido correr la infeliz Teresita Guitart. Todos los esfuerzos policiales resultaron, como casi siempre, nulos. Sería una vecina fisgona, una chafardera, la que descubriría el paradero de la niña desaparecida. Se llamaba Claudine Elías, y un buen día se fijó en la carita de una niña que la miraba a través de los sucios cristales de un ventanuco y le pareció que su expresión era implorante. Era la casa de la vecina del entresuelo, en la que vivía con un niño y una niña, pero el deplorable rostro de aquella criatura de cabeza rapada no le resultaba familiar. Mira que si se tratara de la desaparecida Teresita. Se lo comentó al colchonero que tenía la tienda en la misma calle de Poniente, hoy Joaquín Costa, y este se lo hizo saber al municipal José Asens, quien se lo comunicó a su jefe, el brigada Ribot. Y fue este el que a primera hora de la mañana del 27 de febrero de 2012, llamó a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente. Le abrió una mujer que acababa de despertarse. «Buenos días. Vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas». «¿Gallinas? ¿A quién se le ocurre? Eso es mentira. Si me permite». Y el brigada Ribot penetró en el piso, descubriendo al fondo del pasillo a 2 niñas de corta edad. La dueña de la casa reaccionó y le dijo que sin una orden del juez no podía pasar. Pero era tarde. Ribot se acercó a la pequeña, que tenía la cabeza rapada. «¿Cómo te llamas, guapa?» «Felicidad». «¿No te llamas Teresita?» La niña vaciló y acabó diciendo: «Aquí me llaman Felicidad».
Ribot preguntó a la mujer quién era aquella niña y ella respondió que no lo sabía, que se la había encontrado en la ronda de San Pablo el día anterior y le había dicho que estaba perdida y que tenía hambre y ella se la había llevado a casa. La otra es mi hija y se llama Angelita, añadió. No había ningún rastro del niño que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones. Enriqueta Martí Teresita, una vez en la jefatura de policía, que entonces estaba en la calle de Sepúlveda y cuyo máximo responsable era José Millán Astray, la secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. Había sido detenida en 2012 en su domicilio de la calle de Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de ambos sexos y de edades que iban desde los 5 hasta los 16 años. Con ella había sido detenido un cliente joven que resultó ser hijo de familia distinguida. Enriqueta fue procesada, pero la causa se perdió en los archivos gracias a las influencias ejercidas por una persona muy conocida y muy poderosa de la ciudad. La vida de Enriqueta Martí estuvo siempre muy relacionada con la prostitución. Ella misma comenzó a ejercerla antes de cumplir 20 años, el día en que se dio cuenta de que siendo criada no se llegaba a ninguna parte. Fornicó en los lupanares de más baja estofa de la zona vieja y marinera de la Puerta de Santa Madrona hasta que un día decidió probar fortuna casándose con un pintor incomprendido y fracasado, Juan Pujaló, un pobre tipo que se alimentaba de alpiste, como los pájaros, porque lo había aprendido en un manual de naturismo. 10 años duró la relación, aunque hasta 6 veces se separaron en este periodo. La última y definitiva había sido 5 años antes. Por eso la policía pudo descubrir que Angelita no era hija de Enriqueta, porque así lo declaró el infeliz de Pujaló, que explicó que el fracaso de su matrimonio se debía a que Enriqueta es muy aficionada a los hombres y acostumbra a frecuentar ciertas casas que a mí no me gustan. Posteriormente, los médicos comprobaron que efectivamente Enriqueta nunca había dado a luz. ¿Quién era, pues, Angelita y dónde estaba el niño que vivía con ella en la calle de Poniente? Enriqueta no fue nada explícita en sus declaraciones y siguió manteniendo que la niña era suya, aunque semanas después reconocería que se la había quitado nada más nacer a una cuñada a la que hizo creer que lo había perdido en el parto. En cuanto al niño, explicó que se llamaba Pepito, que tenía 5 años y que se lo habían dejado para que lo cuidara. Pero como se puso malito lo llevé fuera de Barcelona para que se cure. Poco a poco, a base de testigos que se presentaban espontáneamente a declarar, pudo irse trazando la personalidad de la secuestradora. A pesar de que no tenía problemas económicos, solía mendigar y acudía, vestida como una pordiosera y acompañada casi siempre de un niño o una niña, a centros de acogida, conventos, parroquias y asilos pidiendo limosna y comida. Esta era su ocupación por las mañanas, pero a media tarde salía de su casa elegantemente vestida con sedas y terciopelos y tocaba la cabeza con pelucas y sombreros. ¿Qué lugares frecuentaba? ¿A quién visitaba? Las declaraciones de las dos niñas, fundamentalmente la de Angelita, vinieron a demostrar que Enriqueta Martí era mucho más que una alcahueta secuestradora y corruptora de niños. Teresita contó al juez que aquella mujer, nada más llegar al piso, le dijo: ¿verdad que sientes picor en la cabeza? Anda, hija mía, déjate cortar el pelito y te pondrás buena. La niña se dejó hacer mientras la mujer le decía que a partir de ahora se iba a llamar Felicidad, y que ya no tenía padres y que ella era su madre y que tenía que llamarla mamá cuando salieran a la calle. Pero nunca salió a la calle ni le estaba permitido asomarse al balcón o a las ventanas. Le daba mal de comer, patatas y pan duro. No le pegaba, pero solía darle fuertes pellizcos. Su única distracción era jugar con Angelita, porque ella no llegó nunca a ver a Pepito en la casa. A veces se quedaban las dos solas y era cuando tenían más miedo y todos los ruidos las asustaban. Pero un día Angelita le dijo: vamos a ver qué tiene mamá en los sitios donde no nos deja entrar. Y entrelazando sus manitas penetraron casi a oscuras en las habitaciones prohibidas. Teresita tropezó con algo que resultó ser un saco. Lo abrieron y, al descubrir su contenido, lanzaron un grito de horror. Había un cuchillo grande y unas ropas de niño manchadas de sangre. La declaración de Angelita fue aún más sobrecogedora. Ella sí conoció a Pepito, un niño rubio de su misma edad con el que solía jugar hasta que un día
Mamá no se dio cuenta de que yo la vi como cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida. Enriqueta Martí más víctimas. Tanto impresionaron al pueblo de Barcelona las declaraciones de las dos pequeñas que se abrieron suscripciones populares para abrirles una libreta de la caja de ahorros y hasta fueron presentadas en público. En el Teatro Tívoli, por ejemplo, se celebró una función en su honor y en los carteles se decía: Teresita y Angelita asistirán a la representación desde un palco. Pero lo más tremendo todavía estaba por llegar. Fue a raíz del registro que se produjo en el entresuelo de la calle de Poniente. Los del juzgado se quedaron atónitos cuando entre aquellas habitaciones sórdidas y malolientes descubrieron un suntuoso salón amueblado con gusto exquisito. El mobiliario, las lámparas, el cortinaje, las butacas y los sofás debían de haber costado una fortuna. En un armario colgaban 2 trajecitos de niño y otros 2 de niña. Había medias de seda y zapatitos a juego con los trajes. Y también fueron encontrados las pelucas rizadas y los finos trajes de confección que Enriqueta vestía en sus misteriosas salidas. Un paquete de cartas llamó la atención de los funcionarios. La mayoría estaban escritas en lenguaje cifrado, y abundaban en ellas las contraseñas y las firmas con iniciales. Apareció también una lista, una relación de nombres, que daría mucho que hablar a la opinión pública. En la cocina encontraron el saco del que habían hablado las 2 niñas y, efectivamente, contenía un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentados. En otra habitación descubrieron un saco de lona, aparentemente lleno de ropa sucia y vieja, pero en cuyo fondo había huesos de reducido tamaño que posteriormente se confirmaría que eran de criaturas infantiles. Hasta 30 se contaron entre costillas, clavículas, rótulas. Todos ellos presentaban la particularidad de que tenían señales de haber sido expuestos al fuego, lo que, según los médicos, excluía que pudieran servir para estudios anatómicos y hacía suponer que más bien los pobres niños habían sido sacrificados para extraer grasa de sus cuerpecitos. Esta afirmación era en respuesta a la explicación que días más tarde daría Enriqueta justificando que tenía recogidos aquellos huesos para estudios de anatomía. Tras un armario descubrieron la cabellera rubia de una niña de unos 3 años, y la macabra expedición concluyó en una habitación cuya cerradura tuvieron que forzar y en la que aparecieron medio centenar de frascos, rellenos, unos, de sangre coagulada, otros, de grasas, y el resto, con sustancias que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis. Junto a las pócimas había un libro antiquísimo con tapas de pergamino que contenía fórmulas extrañas y misteriosas. Y también un cuaderno grande lleno de recetas de curandero para toda clase de enfermedades, escritas a mano, en catalán y con letra refinada. A partir de aquel descubrimiento no se hablaba de otra cosa en la ciudad más que de Enriqueta Martí, y los principales periódicos nacionales, que por entonces se componían de unas 16 páginas, le dedicaban a diario un par de ellas para contar, como si fuera un folletín, las novedades del caso bajo titulares como Los misterios de Barcelona. Entre los testimonios de personas que trataron a Enriqueta o sufrieron sus actividades se contaban historias tan dramáticas como la de una mujer de Alcañiz que acababa de llegar a Barcelona a buscar trabajo con un bebé en brazos. La buena mujer se sintió desfallecer y se sentó en el umbral de una casa. Una desconocida, de tono amable, se le acercó. Era Enriqueta. ¡Qué nena tan bonita! ¿Quiere que le dé un rato el pecho? A mi hija nadie le da el pecho más que yo, respondió la baturra. Pues a mí me gustaría dárselo. Me parece que lo que usted tiene es hambre. Vamos a esa lechería, que le pago un vaso de leche. Pobre mujer. Traiga, que ya le llevaré yo a la niña. Y la mujer, que estaba desfallecida de hambre, siguió a la desconocida y entró con ella en la lechería. Enriqueta pidió un vaso de leche y exclamó de repente: pero le sentará mejor con pan. Espere, que ahora mismo lo traigo. Salió con el bebé en brazos y nunca regresó. 6 años tuvieron que pasar hasta que la desgraciada mujer de Alcañiz volviera a ver frente a ella, para identificarla, a la que le había robado a su hijo y sabe Dios lo que habría hecho con él. Ante las abrumadoras pruebas, Enriqueta acabó reconociendo que era curandera y que vendía filtros y ungüentos. Confeccionó remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano. Y, de forma repentina, vociferó:
Que registren el piso. Que piquen bien las paredes y encontrarán algo. Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. No tan solo el piso de la calle de Poniente fue registrado a fondo, sino también los otros domicilios que Enriqueta había tenido durante los 10 últimos años. Y el resultado fue aterrador. En un piso de la calle de Picalqués fue descubierto un falso tabique que ocultaba un hueco en el que aparecieron más huesos, entre ellos varios de manos de niño. Dice la crónica que con los huesos fue encontrado un calcetín de niño que debió de pertenecer a un hijo de familia muy humilde, porque está surcido y añadido desde su mitad con hilo de otro color. En un piso de la calle de Tallers, en un escondrijo, hallaron huesos y 2 cabelleras rubias de niñas de corta edad. En una torre de Sant Feliu de Llobregat aparecieron libros de recetas y nuevos frascos con sustancias desconocidas. Y finalmente, en el patio de una casa de la calle de los Jocs Florals de Sants, descubrieron el cráneo de un niño de unos 3 años, que todavía presentaba adheridos a la piel algunos cabellos y una serie de huesos que los forenses reconocieron como pertenecientes a 3 niños de 3, 6 y 8 años. 10 fueron las criaturas identificadas como víctimas de Enriqueta que se incluyeron en el sumario. Los periódicos escribieron frases como: esos huesos hablan de crímenes bárbaros, y esos emplastos y esas curas, de supercherías medievales. Y Millán Astray, jefe superior de policía, definió a la Martí como una neurótica que se creía curandera, un caso de bruja antigua que hubiera sido quemada en Zocodover. No cabe duda de que la Martí utilizaba a los niños, que secuestraban una explotación doble, como objetos de placer para sus degenerados clientes y como materia prima para elaborar sus potines. Llegó a especularse, y así lo recogen el escritor Núñez de Prado y el abogado leonés Jesús Callejo, que el origen de las actividades como hechicera de Enriqueta podría estar en que en una de esas orgías pederásticas, uno de los niños perdió la vida y a partir de aquel momento decidió extraerles la sangre y no desperdiciar ni siquiera el tuétano y los huesos de sus víctimas. En aquella época, la tuberculosis hacía estragos, y estaba muy extendida la creencia de que el mejor remedio para detenerla era beber sangre humana y aplicarse sobre el pecho cataplasmas de grasas infantiles. Tan solo 2 años antes, un suceso había alarmado a España entera. El crimen de Gádor, en el que un curandero, Francisco Leona, había sacrificado a un niño de 7 años, Bernardo González, para que el rico propietario Francisco Ortega curara la tisis que padecía bebiendo la sangre de la criatura y aplicándose sus mantecas sobre el pecho. A nadie escapaba que tras los aberrantes crímenes de Enriqueta Martí tenía que haber personas con suficientes recursos económicos para satisfacer sus pervertidas necesidades. Y es en ese punto donde aparece la famosa lista de nombres hallada en el tugurio de la calle de Poniente, una lista de la que todo el mundo hablaba pero nadie conocía, una relación de nombres y domicilios en la que, se rumoreaba, figuraban médicos, abogados, comerciantes, algún escritor, políticos y otras personalidades. La indignación y la furia comenzaron a apoderarse del pueblo de Barcelona, y la prensa más conservadora corrió a calmar los ánimos para evitar males mayores. Así, ABC llegó a decir que los nombres y domicilios contenidos en esta lista son de gentes conocidas por su amor a la caridad, gentes que fueron víctimas de las socaliñas, que significa engaños, de la hechicera, que las conocía por haber acudido a sus casas a pedir limosna. Pero cuando saltó la noticia de que Enriqueta había intentado cortarse las venas con una cuchara de madera en su celda de la prisión de Reina Amalia, la irritación popular se convirtió en cólera y las autoridades temieron que si fallecía estallara un motín, pues los hechos de la semana trágica de 2009 estaban cercanos. Para evitar el suicidio de Enriqueta, se tomaron todo tipo de precauciones. La cama de la Martí está colocada frente por frente a las de sus 3 compañeras de reclusión para que éstas no la pierdan de vista, cualquiera que sea la posición que aquella adopte para dormir, y tienen orden de destaparle la cara si ven que se cubre la cabeza con las ropas de la cama, para evitar que con sus dientes se seccione una vena de la muñeca. Sin embargo, el interés por el tema comenzó a decaer al no producirse nuevos descubrimientos macabros y entrar toda la investigación en una fase rutinaria y farragosa.
El periodista Luis Antón del Olmet concluía así la larga y espléndida serie de reportajes que dedicó al caso. Estamos ante una de las criminales más tremendas y crueles de las que se tienen noticia. Movida por un fanatismo besánico, ha ido matando niños durante 10 años para sacarles las grasas y fabricar ungüentos. Es un caso inaudito, monstruoso, del que se hablará muchos años con estupor. Enriqueta Martí ha de tener leyenda, pero será cosa de seguir glosando indefinidamente este suceso. Meses después, se supo que Enriqueta Martí había fallecido en el patio de la cárcel linchada por sus compañeras presas. Se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por encargo de alguien interesado en su desaparición. Nada se pudo probar. Lo único cierto es que nunca llegó a celebrarse el juicio, que aquellas personas que figuraban en la lista, tan amantes de la caridad, se acostaron aquel día más tranquilas, y que Enriqueta Martí Ripollé se convirtió en leyenda.